procesos que son muy importantes en el metabolismo celular, como la termogénesis, la producción de energía e incluso pues también participan como en la regulación de algunas funciones cardiovasculares. Entonces, tener hipertiroidismo significa que estamos en un estado hipermetabólico generalizado que afecta a diferentes órganos y a diferentes sistemas. Recordemos que el control de la función tiroidea está dada por el eje hipotálamo hipófisis tiroides y específicamente la regulación está dada por el mecanismo de retroalimentación negativa, que es el que se asegura como de que nosotros siempre tengamos rangos fisiológicos de hormonas tiroideas. Entonces, el eje básicamente funciona de la siguiente manera. El hipotálamo produce TRH. La TRH estimula a la hipófisis anterior para que produzca TSH y la TSH se une a los receptores tiroideos de TSH, pues estimulando la secreción de T3 y T4. Una vez que los niveles de T3 y T4 aumentan en la sangre, lo que ellos hacen es inhibir la secreción de TSH por parte de la hipófisis y la secreción de TRH por parte del hipotálamo. También hay que tener en cuenta pues, que la T4 es una prohormona que a través de la desyudación se transforma en T3, que es la forma activa. Y esa desyudación no ocurre solamente en la tiroides, sino que también puede ocurrir en tejidos como el hígado, el riñón y el cerebro. Y en el hipertiroidismo esa conversión se aumenta y eso también pues va a contribuir como al exceso de acción hormonal. Es importante también que diferenciemos los términos tirotoxicosis e hipertiroidismo. El término tirotoxicosis pues realmente es un término que es muy general y que simplemente nos dice que tenemos un cuadro clínico resultante de ese aumento pues en la concentración de hormonas tiroideas, pero realmente no especifica la etiología, mientras que si decimos hipertiroidismo es un término que es mucho más específico y que va a estar contenido dentro de la tirotoxicosis, porque lo que nos dice es que tenemos un cuadro clínico por la elevación de las hormonas tiroideas, pero que esa elevación pues es producto como de una hiperactividad de la glándula. También hay que tener en cuenta que el hipertiroidismo bioquímicamente se diferencia pues en clínico y en subclínico. El clínico se caracteriza por una disminución de la TSH junto con un aumento de la T3 y de la T4, mientras que pues en la parte subclínica, si bien todavía tenemos una disminución en la concentración de TSH, la T4 y la T3 pues pueden estar como en concentraciones normales. En cuanto a la epidemiología, el hipertiroidismo realmente pues es una enfermedad que es muy frecuente y la epidemiología está estrechamente relacionada con el nivel de yodo disponible en cada población. Entonces, en regiones que tienen adecuada ingesta de yodo, la prevalencia total del hipertiroidismo, tanto clínico como subclínico, está alrededor de 0,5% y va a tener una incidencia de más o menos 50 casos por 100.000 habitantes. En estas regiones, la enfermedad de Graves es la causa más frecuente y esto se debe a que en estas poblaciones, como tienen una adecuada ingesta de yodo, pues realmente la tiroides funciona de una forma muy estable y muy homogénea y eso aumenta como la probabilidad de que las alteraciones autoinmunes sean la principal causa de esa disfunción de la tiroides. La enfermedad de Graves, entonces, en estas poblaciones va a tener una incidencia de 20 a 30 casos, es más frecuente en mujeres y tiene un pico de presentación entre la tercera y la quinta década de la vida. Y en estas poblaciones, el bocio multinodular tiene una incidencia de solamente 3 a 6 casos. En regiones que ya tienen una baja ingesta de yodo, entonces la prevalencia total del hipertiroidismo, acá también pues entra la parte clínica como subclínica, aumenta entre un 10 a un 15%. Y acá sí hay un predominio del bocio multinodular sobre la enfermedad de Graves. Esto ocurre porque como la dieta es tan deficiente en yodo, entonces la tiroides va a recibir una estimulación que es crónica de TSH y eso es como con el fin de compensar y poder mantener como una producción que sea adecuada de hormona tiroidea. Pero con el tiempo, ese estímulo tan crónico lo que va a hacer es que va a producir hiperplasia o hipertrofia del folículo y eso pues termina resultando en bocio nodular. Entonces, acá el bocio multinodular va a tener una incidencia de 20 a 40 casos por cada 100.000 habitantes y es mucho más común después de los 50 años. De todas formas, pues al igual que la enfermedad de Graves, es mucho más frecuente en mujeres. Hablando ya pues como a nivel global, la prevalencia del hipertiroidismo clínico va de entre 0,2% a 1,4% y la del subclínico realmente pues no varía tanto, pero va entre 0,7% y 1,4%. En las etiologías tenemos que las causas de tirotoxicosis las podemos dividir en dos grandes categorías. Hay unas que tienen hipertiroidismo verdadero, que es en las que hay un aumento real en la síntesis y en la secreción de hormonas tiroideas, como lo mencionamos al inicio.
Y hay otras que son tirotoxicosis sin hipertiroidismo, que acá pues realmente se liberan hormonas preformadas, o sea, hay un aumento en la liberación, pero también pues pueden haber fuentes que son extratiroideas de exceso hormonal y que realmente pues no tienen como ningún tipo de regulación por parte del eje. Las principales en cuanto a las etiologías con hipertiroidismo son la enfermedad de Graves y el bocio multinodular. Entonces, la enfermedad de Graves, como ya lo vimos, es la causa más habitual en regiones que tienen suficiente yodo y es un trastorno que es autoinmune mediado por autoanticuerpos que están dirigidos en contra del receptor de TSH. Esos anticuerpos lo que hacen es que estimulan de manera continua la síntesis y la secreción de hormonas tiroideas. Y el bocio multinodular va a tener una fisiopatología que pues realmente es muy distinta. Acá el problema resulta de la presencia de esos nódulos que tienen secreción autónoma y que realmente pues no tienen como ningún tipo de control por parte del eje. Dentro de esta categoría también tenemos el adenoma tóxico, que se origina por mutaciones que activan el gen del receptor de TSH, y también tenemos a la tirotoxicosis inducida por amiodarona tipo 1, que en este caso lo que ocurre es que hay un exceso de yodo que es derivado de la amiodarona, y ese exceso de yodo pues estimula la síntesis hormonal en pacientes que ya tengan como alguna alteración tiroidea previa. En las etiologías sin hipertiroidismo, la más importante es la tiroiditis. Dentro de esta categoría, pues encontramos la tiroiditis subaguda de Kerbein, que es la de origen viral, la tiroiditis indolora o autoinmune y la tiroiditis postparto, que en estos cuadros la tirotoxicosis pues es debida a la liberación de hormona preformada, pero realmente pues no hay un aumento en la síntesis porque no hablamos de un hipertiroidismo como tal. También tenemos la tirotoxicosis inducida por amiodarona, pero en este caso es la tipo 2 porque la tipo 1 pues tenía como un mecanismo completamente distinto y este corresponde a una tiroiditis que es destructiva y que se origina pues de la destrucción de los folículos tiroideos que produce la misma amiodarona. Tenemos tirotoxicosis inducidas por inmunoterapia. Algunos anticuerpos que se utilizan en el tratamiento contra los cánceres generan una respuesta autoinmune en contra de ese tejido tiroideo y provocan pues como la liberación excesiva de hormonas. Y el Tenemos también a la tirotoxicosis inducida por inmunoterapia. Pues acá el daño corresponde a que los medicamentos que se utilizan en contra de ciertos tipos de cánceres van dirigidos hacia el tejido tiroideo y generan una tiroiditis inflamatoria. Y el estroma ovari, que es una variante de teratoma ovárico que tiene tejido que es tiroideo, que es funcional y que secreta también pues hormonas de forma autónoma. Bueno, entonces ya en la clínica vamos a ver que entonces los signos y síntomas del hipertiroidismo realmente varían mucho entre los pacientes y casi pues no se relacionan con las concentraciones circulantes de la hormona tiroidea. Algunos pacientes pueden tener manifestaciones que pueden ser pues como desproporcionadas respecto a un hipertiroidismo leve, mientras que otros son menos sintomáticos a pesar de tener concentraciones séricas más elevadas de la hormona. Lo que sí es importante es la edad, porque las personas mayores suelen tener pocos síntomas de hipertiroidismo. Por eso incluso uno podría pensar que es más leve en pacientes con edad avanzada, pero pues realmente se vuelven muy importantes esos síntomas inespecíficos como pérdida de peso inexplicada, la fibrilación auricular, palpitaciones, cambios en el estado de ánimo, etcétera. Entonces, pues en el cuadro vemos como cuáles son los síntomas principales y los signos. Y ya pues siguiendo pues con el enfoque del paciente, ya sabemos que esos hallazgos pueden variar dependiendo de lo que les dije, pues de los niveles circulantes de la hormona, la duración del hipertiroidismo y la etiología subyacente. Entonces, es importante también volver a traer el término de tirotoxicosis, que lo diferenciamos como que pues la manifestación es la manifestación clínica del exceso de acción de la hormona tiroidea a nivel tisular. Y ya cuando hablamos de hipertiroidismo nos referimos pues a la condición de aumento de la síntesis y secreción de la hormona tiroidea. Entonces, independientemente de la causa, tenemos unos síntomas comunes que son la taquicardia, la hipertensión sistólica, la mirada fija, el retraso del párpado superior,
temblor y debilidad muscular proximal. Entonces ya dentro de los síntomas que ya tenemos, los signos, aparte que se van a buscar, son la palpación de nódulos tiroideos o una glándula tiroidea aumentada de tamaño y puede tener a veces un soplo como lo vemos en la enfermedad de Graves. Eh, entonces ya si viene acompañada de orbitopatía, también podemos inclinarnos hacia esta enfermedad. La orbitopatía también se puede presentar como un eritema conjuntival, edema periorbitario, retracción palpebral y proptosis. Además, pues las manifestaciones esas tiroideas que se pueden ver son el mixedema pretibial y la acropaquia. Pasa por, bueno, entonces, como les venía diciendo, no la otra, anterior. Bueno, entonces ya pues como resumidas, en la enfermedad de Graves vemos estos síntomas y otros síntomas menos específicos o que pueden estar ausentes en pacientes de edad avanzada son la urticaria y el vitiligo y los hallazgos raros que podemos encontrar en el hipertiroidismo de la curatetosis y la parálisis hipocalémica periódica. Bueno. Ya entonces en el diagnóstico, cuando vamos ya a enfrentarnos a un paciente con esos síntomas compatibles con exceso de hormona tiroidea, entonces el primer paso siempre va a ser pedir una TSH. ¿Sí? Entonces la TSH va a ser esa prueba que es más sensible y es más específica pues, para detectar las alteraciones tiroideas. Incluso se puede ver antes de que cambien pues, los niveles de T3 o de T4. Si la TSH está suprimida, entonces ya empezamos a mirar la T3 y la T4 libre, y entonces ya desde ahí es donde se empieza a mirar pues como el diagrama y donde empezamos a confirmar el diagnóstico. Entonces ya en ese punto, si ya se confirmó que las hormonas están elevadas, lo primero es mirar los síntomas clínicos que orienten a una enfermedad de Graves, como el bocio difuso, la oftalmopatía tiroidea o la acropaquia. Entonces, si esos signos están presentes, pues el diagnóstico es muy probable. Pero si no lo están, ya el siguiente paso es medir los anticuerpos del receptor de TSH, que se abrevian como TRAP. Si esos TRAP son positivos, entonces confirmamos que es una enfermedad de Graves. Si en cambio esos anticuerpos son anormales, lo que se recomienda es realizar una gammagrafía tiroidea con yodo o tecnesio para analizar el patrón de captación. Ya entonces mirando eso, vemos que si es una captación difusa y aumentada, nos apunta nuevamente a una enfermedad de Graves. Si hay áreas focales de mayor captación, hablamos de un adenoma tóxico o bocio multinodular tóxico. Y si la captación es baja o nula, pues hay que pensar en tiroiditis o en una fuente exógena de hormona tiroidea. Y ya pues para diferenciar una de la otra, medimos la tiroglobulina sérica. Si está indetectable, indica una fuente exógena de hormona tiroidea. Y si está normal o elevada, se trata de una tiroiditis. Ahora, si las pruebas iniciales muestran que T3 y T4 son normales, pero el paciente tiene síntomas compatibles, la recomendación acá es repetir los estudios en 4 a 6 meses porque puede tratarse de un hipertiroidismo subclínico. Y si la TSH se mantiene suprimida o el cuadro clínico progresa, se continúa pues, el estudio como un hipertiroidismo manifiesto. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitico más a fondo de la enfermedad de Graves, el bocio y la tiroiditis. Entonces, primero la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es un síndrome clínico que puede consistir en hipertiroidismo, en bocio, en encefalopatía tiroidea y a veces puede tener dermatopatía, que se conoce como mixedema pretibial o localizado. Pero principalmente el hipertiroidismo es la característica principal de esta enfermedad. Las causas, como ya sabemos, es una enfermedad autoinmune, entonces su causa principal es la formación de autoanticuerpos contra el receptor de la tirotropina, que lo que hacen es que activan este receptor y estimulan la síntesis y secreción de la hormona tiroidea, así como también pueden hacer que crezca más como tal la tiroides causando ese bocio difuso. Aquí hay que tener muy en cuenta los factores de riesgo y los principales van a ser los factores genéticos, el tabaquismo, el nivel de yodo, el estrés y también ya se habla del embarazo, el puerperio y factores ambientales como los medicamentos y las infecciones.
Eso es muy importante tenerlo en cuenta en la fisiopatología. ¿Por qué? Porque todo va a comenzar con las interacciones complejas entre los factores genéticos y ambientales, porque todo eso va a llevar a que se dé una pérdida de la autotolerancia a los antígenos tiroideos, generando una respuesta inmune TH2 que va a hacer que se formen estos anticuerpos contra el receptor de la TSH, lo que hace que entonces se dé el aumento de la síntesis y la secreción de la hormona tiroidea. Pásala por fin. Ya entonces con el bocio multinodular, esto lo que es un aumento del tamaño de la glándula tiroides que contiene múltiples nódulos, donde al menos uno de estos nódulos se va a volver autónomo y va a empezar a producir más hormona tiroidea de una forma excesiva e independiente del eje que ya mencionamos pues al principio. Esos nódulos van a ser un resultado de la hiperplasia, ya sea focal o difusa, de las células foliculares tiroideas. Entonces aquí hay que tener muy en cuenta que los factores de riesgo de todas estas enfermedades tienden a ser los mismos. Entonces, ya sabemos, la genética, el tabaquismo, el estrés, el sexo femenino, etc. En esta patología, la fisiopatología va a comenzar como un bocio multinodular simple, que no es tóxico, que entonces empieza a desarrollar debido a una estimulación crónica de la TSH. Comúnmente suele darse por una ingesta insuficiente de yodo. Y esto con el tiempo lo que hace es que se desarrollen mutaciones somáticas en las células de algunos nódulos, haciendo que se dé una activación constitutiva en algunos de los nódulos y hace que se vuelva autónomo. Cuando se vuelve autónomo, entonces lo que va a pasar es que va a empezar a producir hormona tiroidea sin necesidad de que la TSH, por así decirlo, pues se lo mande, estimulando así la síntesis y la secreción de esta hormona. Pásalo por fin. Y por último, entonces la tiroiditis es una inflamación de la tiroides que se va a dar como resultado ya sea de un daño inflamatorio o tóxico a los folículos tiroideos. Y esto lo que va a hacer es que genera una liberación descontrolada de la hormona tiroidea almacenada. Las causas principales entonces son posparto, infección, medicamentos y traumatismos tiroideos. Entonces, los 4 tipos principales son la tiroiditis linfocítica o silenciosa, la tiroiditis posparto, la tirotoxicosis subaguda y la tiroiditis por fármacos. Entonces, la tiroiditis linfocítica silenciosa es una tiroiditis autoinmune que puede presentarse con tirotoxicosis. Y aquí es muy importante saber la biopatología de la enfermedad de Graves porque en esta la diferencia es que la respuesta inmune es una TH1 y no una TH2 como en la enfermedad de Graves. Y aquí lo que se produce es una infiltración linfocítica tiroidea que va a formar folículos linfoides y atrofia folicular tiroidea. Las personas afectadas, aunque no todas, van a tener anticuerpos circulantes contra la enzima de la peroxidasa tiroidea, la tiroglobulina o ambas. Ya en la tiroiditis posparto, entonces este suele ser un tipo que le da más o menos al 5% de las mujeres durante el primer año posparto y de las cuales solamente la mitad va a presentar como tal tirotoxicosis. Ya en la tirotoxicosis subaguda, entonces es más que todo un dolor intenso tiroideo que va a ser precedido o acompañado de fiebre con síntomas inflamatorios sistémicos y que aquí se cree que la causa es principalmente una infección viral, ya sea antes de los síntomas o después del estado inflamatorio. Y por último, la tiroiditis por fármacos, sea principalmente en pacientes oncológicos que están teniendo pues tratamiento. En la tiroiditis hay que tener muy en cuenta que es una enfermedad que es transitoria, autolimitada y que se suele resolver aproximadamente en el primero hasta más o menos 4 meses después de su instauración y que se da cuando se agotan ya las reservas de la hormona tiroidea o cuando ya el proceso inflamatorio pues terminó. Pásalo por fin. Y ahora para hablar del tratamiento, entonces hay que tener muy en cuenta que el enfoque general de la enfermedad tiroidea, sin importar cuál sea pues su etiología, va a consistir en aliviar los síntomas, principalmente con beta bloqueadores, que esos van a cumplir esta función por su mecanismo de acción beta adrenérgico y la disminución de la producción de la hormona tiroidea con tionamidas y esas lo que hacen es que van a inhibir la enzima, pues, van a inhibir la función de la enzima tiroperoxidasa en las glándulas tiroides, haciendo que se disminuya la producción de T3 y de T4. Entonces, aquí ya es muy importante, pues entonces, ir enfocando cada enfermedad. Entonces, en la enfermedad de Graves, el objetivo principal es lograr un eutiroidismo relativamente rápido, antes de ya llegar como tal a decir al paciente que hay que hacer algo como yodo radioactivo o cirugía.
Entonces, para poder saber cómo tratar a cada paciente, hay que saber si el paciente tiene hipotiroidismo leve, moderado o severo. Si el paciente tiene hipotiroidismo leve, que es cuando la T4 está de 1 a 1.5 veces el límite superior, lo que se da es metimazol, 5 a 10 miligramos día, y esa dosis suele ser la de mantenimiento. Luego el hipertiroidismo moderado es una T4 libre de 1.5 a 2 veces el límite superior normal. Aquí la dosis es de 10 a 20 miligramos de metimazol. Y ya por último, el hipertiroidismo grave es una T4 libre, 2 a 3 veces más el límite superior, donde la dosis es metimazol de 30 a 40 miligramos día. En la enfermedad de Graves, en los pacientes que no alcanzan pues el eutiroidismo, lo que se hace es que entonces ya sí se recurre como tal al yodo radioactivo o a la tiroidectomía. Hay que tener también muy en cuenta que este tratamiento suele ser durante 12 a 18 meses. Ya en el bocio multinodular, entonces el tratamiento de primera línea son los betabloqueadores. El que se prefiere es el atenolol, la dosis es de 25 a 50 miligramos días y la dosis puede reducirse gradualmente o suspenderse una vez que las pruebas de función tiroidea ya se hayan normalizado. Aquí también se pueden usar entre los antitiroideos, la tiroidectomía o la terapia con yodo radioactivo, pero hay que saber cuándo mandarlas. Entonces los antitiroideos se usan principalmente como pretratamiento antes del yodo radioactivo o la cirugía. ¿Por qué? Porque hay que controlar el hipertiroidismo manifiesto en pacientes que no toleren los síntomas. También entonces se mandan en pacientes que ya tengan un bocio muy grande o que ya tengan hipertiroidismo grave. Aquí ya las dosis suelen ser de metimazol de 20 a 30 miligramos día. Y también se suelen mandar ya a largo plazo en pacientes que no se le pueden realizar ninguno de estos procedimientos. Ya la tiroidectomía, entonces está indicada en pacientes con bocio obstructivo o bocio muy grande, ya sea desde 60 o ya mayor a 80 gramos, o en pacientes que tengan malignidad coexistente o hiperparatiroidismo primario. Y ya la terapia con yodo es como la última opción, se manda más que todo en pacientes en donde la tiroidectomía no está indicada. Y ya por último, la tiroiditis, el tratamiento es principalmente dirigido a aliviar el dolor y la sensibilidad tiroidea. Entonces, para el manejo del dolor se usan AINES, se puede mandar naproxeno de 500 a 1000 miligramos al día, divididos en 2 dosis, o ibuprofeno pueden ser 1200 a 3200 miligramos al día, que se pueden partir en 3 a 4 dosis. Y si el malestar pues ya va siendo más sistémico o el dolor es más crónico, se puede mandar terapia sistémica con prednisolona 40 miligramos al día. Y ya para pacientes que tengan tirotoxicosis, es preferible no usar ningún antitiroideo porque pues igual esto no es un hipertiroidismo, ya que no se da por una ya que no se da por una síntesis excesiva de la hormona tiroidea. Entonces aquí lo que se hace es que se manda un betabloqueador como el propanolol a 40 o 100 de 40 a 120 miligramos día. Y ya pues aquí les dejamos una tablita como resumen para que se puedan enfocar mejor. Bueno, hay algunas situaciones clínicas en donde el diagnóstico y el tratamiento requieren consideraciones especiales. Dentro de ellas, la primera que tenemos es el hipertiroidismo subclínico. Como lo mencionamos al principio, el hipertiroidismo subclínico se define por niveles bioquímicos suprimidos de TSH con concentraciones normales de T4 y T3. En muchos pacientes, el hipertiroidismo subclínico se resuelve de forma espontánea, pero en otros progresa como hipertiroidismo clínico, sobre todo en aquellos que tienen una TSH menor a 0.1 o también en los pacientes que tienen bocio multinodular o una enfermedad de Graves subyacente. Y hay muchas personas que realmente pues permanecen asintomáticas durante todo el curso del hipertiroidismo subclínico, pero el hipertiroidismo subclínico no es una condición inofensiva, sino que la exposición crónica a niveles, aunque sea ligeramente aumentados de hormona tiroidea, se asocia con mayor riesgo de FA, mayor riesgo de falla y también pues hay que tener en cuenta que esto conlleva una pérdida de masa ósea más acelerada. Y pues en cuanto al tratamiento, hasta el momento realmente no se ha definido
los beneficios del tratamiento en pacientes con hipertiroidismo subclínico, pero en general pues las guías aconsejan tratar a pacientes que sean mayores de 65 años o a cualquier persona pues de cualquier edad con una TSH menor a 0,1 que presente síntomas o que tenga enfermedad cardiovascular. Otra consideración especial es el embarazo y la lactancia. Durante el embarazo, la fisiología tiroidea se modifica por el aumento de la gonadotropina y la gonadotropina pues, puede estimular al receptor de TSH y aumentar de forma transitoria los niveles de hormona tiroidea. Entonces, esto da lugar a dos escenarios principales. El primer escenario es la tirotoxicosis gestacional transitoria, que afecta más o menos entre un 2 y un 11% de los embarazos y no requiere tratamiento porque no se asocia con complicaciones y porque además de eso se ha visto que se resuelve de forma espontánea cuando los niveles de gonadotropina pues descienden hacia el final del primer trimestre más o menos. La otra condición es el hipertiroidismo manifiesto durante el embarazo, que generalmente es causado por una enfermedad de Graves, ya sea preexistente o de novo, y va a tener una prevalencia pues de 0,5 a 1,3%. Este, a diferencia de la tirotoxicosis, sí se asocia con complicaciones y por lo tanto sí requiere tratamiento pues como para evitar los desenlaces. Lo importante del tratamiento acá es tener en cuenta que el propiltiuracilo pues es el fármaco que se elige en el primer trimestre porque tiene un riesgo teratogénico menor, pero una vez que pasa el primer trimestre se puede cambiar de propiltiuracilo a metimazol pues para reducir como el riesgo de hepatotoxicidad. La otra consideración especial es el COVID-19, pues el virus SARS-CoV-2 puede afectar a la glándula tiroides porque esta glándula tiene los receptores ACE2, que son los receptores que el virus utiliza para entrar a las células. Y por eso se han descrito dos alteraciones que están relacionadas al COVID. Entonces, la primera es la tirotoxicosis post-COVID o asociada a la infección. En muchos casos corresponde a una tiroiditis que es subaguda y que es atípica porque tiene una TSH baja con una T4 normal o alta y una T3 bajita. Y se asocia con elevación de interleuquina 6 y de la PCR, lo que indica pues un proceso inflamatorio. Normalmente esta condición no requiere tratamiento porque también pues es autolimitada. La otra condición que tiene que ver con el COVID-19 es un Graves desencadenado o exacerbado por el COVID. Probablemente pues esto se deba por un mecanismo autoinmune después de la infección o por mimetismo molecular. Y pues también se han descrito casos de tirotoxicosis después de la vacunación contra el COVID, pero es muy infrecuente. El manejo del Graves exacerbado es el mismo pues como el del hipertiroidismo habitual. Lo único que hay que tener en cuenta es la neutropenia inducida por antitiroideos y sobre todo pues como en este contexto de infecciones virales. Y por último tenemos la FA, que es la complicación cardíaca más frecuente del hipertiroidismo, que es el resultado pues del aumento del automatismo y de la excitabilidad auricular que es inducida por el exceso de hormonas tiroideas. Por eso a todos los pacientes que tienen FA pues se recomienda medirles la TSH y en la mayoría de los casos la FA se va a revertir de forma espontánea después de que uno corrige pues como la alteración del hipertiroidismo. Más o menos un 75% vuelven a ritmo sinusal después de 3 a 6 meses de que son pacientes eutiroideos. Bueno, entonces dentro de las complicaciones que podemos encontrar está la tormenta tiroidea, que se trata de una exacerbación que suele ser grave y suele ser rara porque ocurre en hasta más o menos el 0,2% de los pacientes que tienen tirotoxicosis. También puede estar asociada con la descompensación de uno o más sistemas orgánicos. La tormenta tiroidea se define pues por una combinación de fiebre, de un estado mental alterado, ya sea que sea un estupor o coma, disfunción gastrointestinal o hepática, taquicardia con arritmias auriculares e insuficiencia cardíaca congestiva. La mortalidad es de hasta del 10 al 17% en personas mayores de 60 años. Entonces, pues, realmente la tormenta tiroidea rara vez va a ser como la presentación inicial del hipertiroidismo. Y también, pues, los desencadenantes que tiene pueden ser una infección, una cirugía o un parto. Pásalo por- Y ya, pues, en el hipertiroidismo no tratado, también puede asociar como a varios resultados adversos graves.
Entonces vamos a tener eventos cardiovasculares y pues también complicaciones óseas y sistémicas. Dentro de los eventos cardiovasculares se asocia con un riesgo elevado de fibrilación auricular, también puede conducir a insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular embólico. Estos riesgos pues también son mayores en pacientes ancianos que tengan otras comorbilidades. Y ya en las complicaciones óseas y sistémicas, pues encontramos el riesgo de fracturas, que son más comunes en mujeres, más que todo, pues más común en las menopáusicas que tengan también hipertiroidismo. Eso se puede ver al aumento del recambio óseo. También se puede dar en el hipertiroidismo subclínico grave, que se asocia con un mayor riesgo de fracturas de cadera y otras fracturas. También puede ser osteoporosis y otros eventos cardiovasculares. La mortalidad en estas complicaciones óseas tiene un índice estandarizado de 1,14 en comparación con la población general. Em, y ya pues en cuanto a la calidad de vida, pues generalmente disminuye pues en individuos con hipertiroidismo tratado, especialmente también si tienen orbitopatía de Graves concomitante. Como les dije, pues todos son más probables en pacientes mayores con otras comorbilidades que podamos encontrar aparte del hipertiroidismo. Bueno, y ya para finalizar, pues el tratamiento del hipertiroidismo realmente no ha cambiado mucho en las últimas décadas y actualmente tenemos dos opciones. La terapia con antitiroideos, que pues es prolongada y que conserva la glándula, pero que tiene un riesgo de aproximadamente 50% de recaídas, y los tratamientos definitivos, que son la tiroidectomía o el yodo, que eliminan por completo la función tiroidea y que mandan al paciente pues como al otro lado del espectro, o sea, al hipotiroidismo. Entonces, requieren sustitución hormonal de por vida. La investigación futura se orienta como a desarrollar terapias que actúan directamente sobre los mecanismos etiológicos y no solamente sobre la producción hormonal. Especialmente, pues estas investigaciones están orientadas a las etiologías de la enfermedad de Graves. Entonces, se están estudiando primero terapias inmunomoduladoras dirigidas. Como ya sabemos, la enfermedad de Graves tiene el origen autoinmune y se están desarrollando agentes biológicos que modulen esa respuesta inmune, como el rituximab y los bloqueadores del receptor de IGF-1. Esos tratamientos, pues lo que buscan es reducir la producción de autoanticuerpos y también reducir la estimulación tiroidea, pero sin destruir la glándula. También las investigaciones recientes están explorando moléculas que sean capaces de bloquear, pues como directamente la unión de los autoanticuerpos al receptor de TSH, lo mismo también como para evitar esa hiperestimulación glandular. Y por último, pues ya sabemos que las estrategias de manejo del hipertiroidismo varían según la disponibilidad de yodo, la genética específica de las poblaciones e incluso pues algunas características culturales. Entonces, también se resalta la necesidad de que se elaboren guías de práctica clínica que sean más adaptadas al contexto local, más representativas y que por ende pues puedan ser como mucho más aplicables a cada una de las poblaciones. Y listo, muchas gracias. Bueno, súper. No sé si alguien tenga algún comentario, algo por decir. Bueno, no, niñas, la verdad demasiado chévere. Me consta que ustedes están preparando esta charla como desde agosto y les quedó pues espectacular. La hicieron súper bien, súper concisa, súper lo importante. Entonces, felicitaciones, quedó súper claro todo. Gracias, Estefa.